Vamos a empezar con una oración. Señor, nuevamente estamos reunidos en tu nombre para alabarte, glorificarte y para buscar tu rostro. Te pedimos tu presencia de una manera especial con tu iglesia que se reúne. Estamos reunidos en tu nombre para buscar ese rostro que nos haga resplandecer. Pedimos que le des poder a tu palabra, que nos des de tu espíritu y guíes este tiempo de adoración contigo, y que no olvidemos que este día domingo, es el día del Señor, que estamos pues apartando para tu gloria, para rendirte el culto que mereces y así ser muy bendecidos. Ayúdanos, Padre, te pedimos por la iglesia, por todos los que no están aquí, por la iglesia alrededor del mundo, y que obres según tu voluntad, de acuerdo a tu sabiduría, solamente para tu gloria y para el bien de tu pueblo. Todo lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, hay algunas personas que están aquí por primera vez. Bienvenidos. Bueno, vamos a pasar a la predicación. Cuando me invitan a comer, generalmente me pongo muy, muy contento. Sí, bueno, y siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué motivo? Generalmente hay un motivo. ¿Qué celebramos? Y pues es una celebración, un momento de amistad mostrada, de convivencia, de unión. Entonces, pues es muy agradable, ¿no? Y cuando esta invitación viene de alguien que ha estado, en cierta manera, hostil, en enemistad, con algo en nuestra contra, pues nos ponemos todavía más contentos. Ha habido una, por decirlo, reconciliación. Vamos a Génesis 43, y aquí vamos a ver a los hermanos de José que están en Egipto, y de repente al final del capítulo se ven ellos con una invitación a comer muy, muy especial, una invitación totalmente inesperada para ellos, y nada menos que en la casa del gobernador de Egipto, el primer ministro de Egipto, que antes se había mostrado un poco hostil con ellos. Para ver cómo llegamos a esta invitación, a esta comida, nada más recordemos un poco. En su juventud, José, el hijo preferido de Jacob, fue enviado por su padre a una misión de misericordia para ver cómo estaban sus hermanos. Fue a buscarlo, pero no lo recibieron. Al contrario, su visita los enfureció. Rechazado y odiado por sus hermanos, fue maltratado por ellos al grado de ser vendido como esclavo a los gentiles. Fue a dar allá en Egipto a la cárcel. Ahí también fue tratado muy mal. Fue echado como esclavo en la cárcel, el lugar de mayor humillación. Pero Dios reivindicó su siervo fiel. Lo sacó de la prisión y lo puso como gobernador de todo Egipto. Esa exaltación se dio en medio de un tiempo de 7 años de gran abundancia, que fue seguido por otra época de igual duración, de una dolorosa hambre en toda la tierra. Por su sabiduría y habilidad, pero sobre todo por su confianza,
puesta en Dios, mostrada con una obediencia y virtud en medio de la aflicción, estaba José ahora como el único proveedor para toda la humanidad, con una necesidad que no se podía satisfacer más que por medio del alimento que José había guardado en el tiempo de abundancia. Todos tenían que acudir a él para no morir. Habían pasado 22 años y José no había vuelto a ver a sus hermanos, pero en el tiempo de hambre volvieron a estar en contacto. Entre todos los necesitados de la tierra estaban 10 de sus hermanos tratando de comprar alimento para sobrevivir. Se postraron con reverencia ante él como había soñado. En José veíamos, hay una sombra de Cristo, prefiguró al amado del Padre Celestial, que fue enviado a sus hermanos según la carne, buscando su bien. Pero ellos lo despreciaron y lo rechazaron. Lo vendieron y lo entregaron a los gentiles. Los gentiles lo condenaron injustamente a la muerte. Fue a la crucifixión. Su cuerpo fue puesto en una fría tumba, como en una oscura prisión. A su debido tiempo, Dios lo resucitó y lo exaltó a su mano derecha. Siguiendo su ascensión, Cristo se ha presentado como el Salvador del mundo, el pan de vida para toda la humanidad que perece de hambre. Todos tienen que venir a Él o perecerán eternamente. José estaba dispuesto a perdonar a los que lo lastimaron, mostrando también algo del carácter de Cristo. Pero no estaba dispuesto a que continuaran en su maldad y en su pecado, igual que Cristo. Él salva a los pecadores de la esclavitud del pecado para que ya no continúen en el pecado. Por eso José trató con dureza a sus hermanos para hacerlos conscientes de su pecado, para que lo reconocieran y llegaran al arrepentimiento. Y Dios usaría las circunstancias para cambiar su duro corazón. Los trató como espías y los encarceló. Los hermanos sintieron en carne propia lo que le habían hecho a José. Y su conciencia comenzó a trabajar y pensaron que lo que les estaba pasando era un castigo por su pecado, cometido contra su hermano y contra su padre. Después de 3 días, José los liberó y tomó como rehén a Simeón, que quedaría preso hasta que regresaran con su hermano Benjamín, el amado del padre de ellos, de Jacob, que no había ido en el viaje porque Jacob no soportaba la idea de separarse de él por temor a perderlo. Ya de regreso en el camino, uno de ellos encontró el dinero que había pagado por el alimento en su saco. Se alarmaron todos ellos. No podían regresar a devolverlo porque no llevaban a Benjamín y además podían ser acusados de ladrones. Al regresar con su padre y contarle el desastre en el que se había convertido su expedición, cada uno encontró en su cargamento el dinero que había pagado por el trigo. Y su temor aumentó. Todos podían ser acusados de robo en Egipto. No podían regresar. La condición que se les había puesto era que debían regresar
con su hermano menor. Si no lo hacían, serían considerados espías. La necesidad era muy grande, era un tiempo de hambre. Rubén, el hijo mayor, quiso garantizar a Jacob el regreso de Benjamín si permitía que fuera con ellos, pero Jacob se negó. Su hijo amado no se apartaría de su lado. Y entonces la familia entera no tenía esperanza. Primero tenemos que Judá interviene en los versículos 1 a 5 de nuestro capítulo de Génesis 43. Dice estos versículos: el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Tal vez Jacob pensó que con lo que habían traído de Egipto tenían lo suficiente como para salir de apuros y nunca tendrían que regresar a Egipto llevando a Benjamín, y tampoco regresarían por Simeón. Quizá él lo consideraba como un daño, como se dice ahora, colateral. Pasó algún tiempo, varios meses, y la comida que habían traído se estaba agotando. Tenían que regresar a Egipto, el único lugar donde había alimento. No había otra salida. La tierra seguía sin producir y faltaban años de hambre. La situación era igual a la que enfrentaron antes de su primer viaje a Egipto. Sin nada que comer, Jacob les pidió a sus hijos que vuelvan a Egipto para comprar un poco de alimento. Y Judá es el que empieza a conversar con su padre. En este punto de la narración, Judá se convierte en el hijo más importante. El liderazgo de Rubén ha disminuido. Pero al mismo tiempo, algo ha ocurrido en Judá. El hombre violento e inmoral está dispuesto a hacerse cargo de sacar adelante a toda la familia. Y le recuerda a su padre la condición que les puso el Señor de Egipto. No verían su rostro si no llevaban a su hermano menor. Era una condición ineludible. Si no lo llevaban, no podían regresar, porque quedaría comprobado que eran espías. Jacob había tomado la determinación de que Benjamín no se separaría de su lado. Para él era como la muerte si llegaba a pasarle algo. Moriría de pesar. Era su hijo amado, el único que le quedaba de su amada esposa Raquel. Ya había perdido a José y por nada arriesgaría a Benjamín. No podía perderlo. Judá sabía que la vida de toda la familia dependía de que Benjamín vaya con ellos. De otra manera,
todos morirían. No hay otra salida. Sin Benjamín no pueden regresar. No tendrán comida. Simeón quedaría preso para siempre, sin ninguna esperanza para ninguno de ellos, y tampoco para Jacob. Si van sin Benjamín, todos serían considerados espías y tal vez también ladrones. Irían a la cárcel y seguramente morirían todos los hermanos allá en Egipto. Y al no tener alimento, Jacob y las familias de ellos morirían en Canaán. Dicen los versículos 6 a 10. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber qué nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Israel no quiere ceder en separarse de su hijo menor. Es un precio demasiado alto que no está dispuesto a pagar. Culpó a los hermanos por haber mencionado a Benjamín, al varón egipcio. Ellos no podían saber realmente qué les diría aquel varón. Judá argumentó que solo había esperanza para todos ellos si llevaban a Benjamín con ellos. De otra manera, ni siquiera podían intentar ir allá. El resultado era la muerte para todos los hermanos y a la larga para sus familias. Sin llevar a Benjamín, todos morirían de una manera o de otra. Judá se hizo responsable de la seguridad de Benjamín. Si no lo traía, nadie más, sino solo él, sería el culpable ante Jacob para siempre. Judá se ofreció a sí mismo como garantía. Y eso es lo que hace un fiador. Nosotros tenemos un fiador, uno que es nuestra garantía. Y él vino precisamente de la tribu de Judá. El Señor Jesús tomó aquel lugar de fiador y así se convirtió en nuestro Salvador. Ocupó nuestro lugar y llevó nuestra culpa. Él pagaría, él garantizaría que no habría deuda. Nosotros no somos capaces de comparecer ante el juez con nuestros propios méritos. Nadie puede hacer frente a la deuda que tiene con Dios. Y Él garantizó el pago. Nadie podía hacer lo que Él hizo. Entonces, Él intervino y se convirtió en mi fiador. Dio su vida por mí.
detener los viajes por no dejar ir a Benjamín era la razón de que no tuvieran alimento. Por el tiempo que había transcurrido, ya hubieran ido y regresado 2 veces y tendrían provisiones, pero no habían ido, no tenían nada, su necesidad había crecido y estaban al límite, ya no podían resistir más. Hay un permiso para Benjamín entonces, dicen los versículos 11 a 14. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero envuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sea. Jacob cedió, comprendió que realmente era la única salida y decidió confiar en Dios. El Dios omnipotente os dé misericordia. Los envió en el nombre del Dios del pacto, el omnipotente, el todopoderoso. Su miedo lo había dominado y paralizado hasta entonces. Pero él entendió que Dios no solo había permitido el hambre, él la había traído y la estaba usando como un medio. Él no sabía para qué, pero era para llevar a los hermanos de José al arrepentimiento, para finalmente cumplir su propósito y su voluntad en su pueblo, en esa familia del pacto. Por fin actuó con fe y así venció su miedo. Él ya antes había mandado un presente para aplacar la ira de su hermano Esaú. Hizo lo mismo. Quiere que le lleven al varón de Egipto las cosas valiosas que tiene. Lo poco que produce la tierra. Son cosas que quizá no hay en Egipto, pero de ninguna manera son suficientes para vivir. Espera que el regalo ayude a cambiar la manera en cómo ve a sus hijos. Pero para ellos, esto que su padre les pide que lleven, aromas, bálsamo y mirra, es un recuerdo más de su pecado contra José. Eso mismo era lo que llevaba la caravana de comerciantes que iba a Egipto, esos ismaelitas a los que vendieron a José. Más que resignación, hay una esperanza que viene de la fe. Tiene confianza en que el gobernante de Egipto suelte a Simeón y también permita que Benjamín y todos los demás regresen. Si he de ser privado de mis hijos, sea. Aquí se ve una gran confianza en la voluntad de Dios. Una confianza que había perdido hacía años. La tribulación tan grande por la que estaba pasando inclinó su corazón para vencer el miedo
y confiar en Dios. Al grado de decir, si he de ser privado de mis hijos, sea. Muchas veces esa es la manera en que nosotros somos llevados a confiar en Dios. Mientras parece que hay otras alternativas, mientras tenemos nuestros recursos, preferimos confiar en ellos. Cuando ya no hay nada más, entonces, cuando quizá no hay ninguna otra alternativa, como un último recurso, confiamos en Dios. Así que Dios tiene que vencer nuestra autosuficiencia por medio de las adversidades y tribulaciones para llevarnos a confiar en Él y solo en Él. La fe se manifiesta cuando Dios detiene sus bendiciones y a pesar de esto, yo continúo confiando en que Él proveerá, en que Él sabe, en que Él entiende y hará lo que sea para su gloria y para el bien de su pueblo. Aunque yo no vea cómo y no entienda lo que está pasando. Mi miedo no debe ser mayor que mi fe. Mi vida, mi provisión, mi salud o mi familia no dependen de mí, sino de Él. Todo está en su mano y ahí es donde está seguro. Pero muchas veces nuestro miedo es más grande que nuestra fe. Entonces Jacob dijo, llévense a Benjamín, que vaya con ustedes. Y Judá seguramente pensó aliviado. Ahora hay esperanza. Ahora podemos ir a Egipto. Y habrá salvación para todos, para nosotros y para nuestras familias. Así es también con nosotros. Igual que los hijos de Jacob, estamos en nuestros pecados. Y estamos en una situación desesperada. Sin duda, vamos a perecer eternamente. No hay salvación, no hay escape para nosotros. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin ningún alimento para nuestra alma. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Como esos hermanos de José, no podían ir a Egipto y no podían presentarse ante el que estaba sentado en el trono sin Benjamín, no podemos presentarnos delante del trono de Dios sin Cristo. Él es la condición indispensable para presentarnos delante de Dios. Tienes que ir con Él. Tienes que caminar con Él. Y solo yendo con Él te puedes presentar delante del trono del juez. Él es el único en el que hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es santo, 3 veces santo, muy limpio de ojos para ver el mal. No podemos presentarnos delante de Él con nuestros pecados. Está airado, enojado contra el pecador todos los días. Si te mira llegar, su ira caerá sobre ti. Solo puedes presentarte yendo al lado
del que es el Hijo amado, el Señor Jesucristo. Si te presentas con Cristo, todo es diferente. Si Cristo viene contigo, entonces al que Dios ve es al Hijo amado. Significa que has venido caminando con Él, que Él va contigo. Entonces eres bienvenido, eres recibido. No por ti, no por tu justicia, ni por tus méritos, no por nada que hay en ti, sino por su justicia, por su santidad, por su obediencia perfecta, por sus méritos. Dios no te ve a ti, lo ve a Él. Este viaje de los hermanos de José es como la vida cristiana. Nosotros salimos del mundo de Canaán porque estamos muriendo, sin ninguna esperanza, y vamos a presentarnos delante del trono de Dios. Si estás confiando en el regalo que llevas, estás perdido. Solo puedes estar tranquilo y seguro porque sabes que llegas con Cristo. La condición necesaria y suficiente para ser recibido. Sin Cristo estás muerto. Dice 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jacob amaba profundamente a Benjamín. Fue un tremendo sacrificio para él separarse de su hijo amado. Y en un sentido lo entregó para que los demás se salvaran. Sabía que no había otra manera. Dios el Padre ama a su Hijo Jesucristo. No había otra manera de salvar a su pueblo. Tenía que entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por otro lado, vemos a Judá clamar, insistir: Padre, danos a Benjamín, entréganos a Benjamín. Solo con Benjamín tenemos esperanza. Dame a mí a Benjamín para que podamos ir a Egipto. Solo así seremos recibidos. Esa insistencia es la que debemos tener delante de nuestro Padre Celestial. Si todavía no tienes a Cristo caminando a tu lado, tienes que clamar al Padre. Tienes que insistir, no detenerte hasta que te lo dé. Sabes que no puedes ir solo. No llegarás a ninguna parte sin Cristo. Estás perdido sin Cristo. Sin Él no podrás ir, y mucho menos serás recibido en la ciudad eterna. Cuando nació ese hijo de Jacob, le puso ese nombre, Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. El hijo de la mano derecha del Padre Celestial es Cristo. Y ahí está, a su mano derecha. Él está sentado ahora a la diestra del Padre. Él es el hijo de la mano derecha. Dice Hebreos 1:3.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el versículo 15 de nuestro pasaje: entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Los 10 hermanos tomaron el doble de dinero, 20 monedas. Tomaron también las almendras, las especies, la miel. 20 monedas fue lo que recibieron por la venta de José. Y ahora las llevan de vuelta a Egipto. Hicieron el mismo recorrido que había hecho José. José con mucho dolor. José fue primero y ellos siguieron ese mismo camino. Cristo fue delante de nosotros. Él hizo el recorrido con todo el dolor, pagando el precio de nuestra salvación, para que nosotros siguiéramos ese camino. El mismo camino, pero con gran esperanza. Llegaron a Egipto como los demás comerciantes, con dinero para comprar alimento. Pero lo que ellos querían era agradar al gobernador que les había hablado con ira. Había una amenaza sobre ellos y querían calmarlo con unos regalos. Llevan unos alimentos de Egipto, lo poco que tenían, todo lo valioso que les quedaba, pero lo llevan a donde hay abundancia de todo, donde no hacía falta. Benjamín fue la única condición que puso el gobernador de Egipto para que regresara. Si no lo traían, no verían su rostro, les había dicho. En realidad, era lo único que le interesaba al gobernador, ver a su hermano amado. Pero ellos regresaron con regalos y con el doble de dinero. En su desesperación, no querían otra cosa que quedar bien con el príncipe de Egipto. Su vida era lo que estaba en juego. Así de desesperada es la situación del pecador cuando se acerca el momento de que ha de presentarse ante el trono de Dios. ¿Con qué se presentaría? Daría todo lo que tiene por quedar bien. Tal vez quiera presentarse llevando sus buenas obras, o su sufrimiento, lo mucho que ha sufrido, o su religiosidad. Es un error intentar dar algo para agradar, o intentar pagar de alguna manera para conseguir ese pan de vida. Lo único que Dios ha pedido es que vayas con Cristo. Lo mejor que tengas para ofrecer es una ofensa para Dios. Dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Presentarse con algo es una ofensa. Preséntate trayendo lo único que te ha pedido. Preséntate
con Cristo. Si no, no verás su rostro. Y la ira de Dios está sobre ti. Tenemos finalmente una comida con el gobernador. Dice los versículos 16 y 17. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Llegaron a Egipto, y en Egipto se presentaron delante de aquel varón, de ese gobernador. Y lo que él buscó con su mirada entre ellos fue a Benjamín. Cuando lo vio, se dio por satisfecho. Y entonces llamó a su mayordomo y le ordenó que preparara un banquete, pues esos hombres comerían con él ese día. Habían cumplido con la única condición que realmente le interesaba. Él quería ver a Benjamín y quería comprobar que no le habían hecho daño como antes le habían hecho a él. Y ahí estaba Benjamín. El mayordomo llevó a los hermanos a la casa del gobernador, del príncipe de Egipto. Dice los versículos 18 a 22. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en sus costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ellos se sorprendieron cuando fueron llevados a la casa del gobernador. Eso era algo que nunca esperaron. Llegaron con la esperanza de que el gobernador comprobara que no eran espías, porque allí estaba Benjamín, y que les permitiera comprar trigo, que les devolviera a su hermano y regresar a Canaán con su padre. Su conciencia no estaba tranquila y se llenaron de temor. Los que se saben culpables tienen miedo y desconfían de todo. Pensaron que se les iba a pedir explicaciones sobre el dinero en sus costales, que los iban a acusar de hacer trampa para marcharse con el trigo sin pagarlo. Antes de entrar a la casa, hablaron con el mayordomo para aclarar las cosas. Le explicaron lo que había pasado con el dinero. Era algo, pues, francamente increíble, pero era la verdad. Traían ese dinero y querían devolverlo. También algo increíble, alguien que le hubieran dado dinero de más.
y traían además más dinero para comprar alimento. Dicen los versículos 23 a 25. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. La respuesta que recibieron debió sorprenderlos aún más. El mayordomo les habla de su Dios, y se puede pensar que José lo había instruido acerca del Dios verdadero. Este mayordomo les dijo que lo que había pasado era una obra de la providencia de Dios. El dinero que pagaron ellos, él lo recibió. Así que no tenían nada que temer. Y como una prueba de que no tenía una acusación contra ellos, liberó a Simeón y lo llevó donde estaban ellos. Después el mayordomo los trató con la mayor cortesía, como eran las costumbres de aquella época, y les dio agua para lavarse. Eso era una muestra de hospitalidad. Y mientras esperaban a José, ellos prepararon el regalo que habían llevado, sabiendo que iban a comer ahí con el gobernador. Dice el versículo 26, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Cuando llegó José, ellos le trajeron el presente. Confiaban en ese presente. Querían halagarlo y que los viera con buenos ojos. Así que se inclinaron hasta la tierra delante de él, mostrando una gran reverencia, mostrando humildad. Y otra vez se cumplía el sueño de José. Te traíamos este humilde regalo. Pero nada de eso impresionaba a José. Habían traído a Benjamín, era lo necesario y era lo importante. Lo que nosotros presentamos a Dios no es que no tenga ningún valor. Dios se goza con nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con nuestro amor, con nuestra entrega, con nuestra devoción, con nuestro tiempo que le dedicamos a Él. Pero todo eso es como el presente de los hermanos. Ese presente no es aceptado si no viene con Benjamín. Benjamín no es recibido porque traen el presente, al contrario, el presente es aceptado porque traen a Benjamín. Todo lo que tú ofreces al Señor es aceptado si vienes con Cristo, porque vienes con Él. Por eso todo lo demás es recibido. Si vienes sin Cristo, simplemente no verás el rostro de Dios. El día en que te presentes, lo único que importa es si vienes solo
o si vienes con Cristo. Si vienes con Cristo, habrá un banquete en la casa del Padre. Los hermanos no pudieron ni imaginar lo que estaba pasando. No solamente los había recibido el gobernador, sino que estaban todos juntos, incluido Simeón, y estaban en un banquete, comiendo con el Señor de Egipto, en su casa. Hasta entonces, lo único que habían visto era la ira del gobernador. Ahora estaban viendo la gracia. Era gracia porque no merecían nada. Dicen los versículos 27 a 29. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Al iniciar la comida, lo saludó, preguntó por su padre, y ellos seguramente lo consideraban como alguien muy amable, sin saber todavía que era su hermano José. Entonces a su padre lo llamaron tu siervo, nuestro padre. Así, en un cierto sentido, Jacob mismo se inclinaba delante de José como en aquel sueño que había tenido. Pero sus ojos buscaron a Benjamín. Era su único hermano completo. Los demás eran medios hermanos. A este hermano que amaba sin conocerlo. Lo había visto solamente cuando era un niño muy pequeño y desde entonces no lo había vuelto a ver. Ahora, pues ya era un joven. Y le dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y los demás, pues seguramente no entendían por qué le dijo eso. Dicen los versículos 30 a 32. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Se levantó deprisa y corrió a su recámara para que no lo vieran cómo se emocionaba. Ahí lloró. Se emocionó tanto que se conmovió hasta las lágrimas. Se serenó, lavó la cara y regresó a la comida. Ordenó que se pusieran 3 mesas, una para los hermanos, otra para los egipcios y otra para él. Una para él aparte. Él no se consideraba egipcio y tampoco quería descubrirse como un hebreo. Los egipcios se consideraban descendientes de los dioses
y consideraban a todos los demás inferiores. Por eso para ellos era una abominación comer con los hebreos. Más tarde, los hebreos, los israelitas, considerarían a todos los demás, a los gentiles, como inmundos, irónicamente. Pero aún así, aún con toda esa abominación de los egipcios hacia ellos, fueron recibidos en la casa del Señor de Egipto. Una invitación a la casa es muy especial. Invitas a la casa, a tu casa, a alguien al que quieres honrar, a alguien con que quieres tener amistad, intimar. Y ahí están en la casa del gobernador de Egipto, sin palabras ásperas, sino con un banquete. Dijo que pusieran pan. Pusieron pan. El pan para ellos en esos momentos era un lujo. La tierra no producía nada. Y ahí tenían pan, tenían carne, se había sacrificado una res, también había vino. Dice el versículo 33, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Hay otra versión, la versión de las Américas, traduce, y los sentaron. No se sentaron ellos, sino que les asignaron el lugar. Y ese lugar fue por su orden de nacimiento. De ahí su asombro. Por eso se quedaron, dice, atónitos mirándose. No podía ser que los egipcios conocieran ese orden en el que había nacido. Así de cierta manera José les estaba mostrando quién era él. Dice el versículo 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Si la costumbre no era como un bufete en el que se servían, sino que les servían las porciones, la costumbre de Egipto. Entonces, dice que la porción para Benjamín era 5 veces mayor que la de los otros. De esta manera, José mostraba el afecto especial que tenía por Benjamín. Y también así comprobaba si estos hermanos tendrían envidia por el trato que le estaba dando a Benjamín, así como antes habían tenido envidia por su túnica de colores. Y bebieron y se alegraron con él. Así nosotros, al llegar a la ciudad celestial, ante el trono, seremos invitados a un banquete. Ese banquete que nosotros recordamos en la Santa Cena. Un banquete con pan y vino, en el que somos recibidos solamente porque llegamos con Cristo. Vamos ahora. Señor, nuevamente te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu palabra que nos das, y te pedimos que tú la uses con todo tu poder, con tu espíritu, para traer fruto a nuestras vidas, fruto de arrepentimiento, fruto de salvación que tú produzcas.
Ayúdanos, ayuda a tu iglesia en este tiempo de dificultades y que pronto estemos todos juntos con los hermanos que faltan, que no están aquí por alguna razón, Señor. Pero cuida a tu iglesia, sabemos que tú la sostienes, que tú la preservas, que tú la vas a hacer perseverar hasta el final. Te damos gracias por este día, que nos ayudes a seguir recordando el Día del Señor, unidos en el Espíritu, porque no vamos a estar unidos físicamente, pero unidos todos alrededor del mundo, con los hermanos, unidos por el Espíritu de Cristo. Estamos reunidos en su nombre para tu gloria. Así sigamos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.